Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Hoy día vamos a empezar un estudio con respecto al libro de Juan, de uno de los cuatro evangelios que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Así que vamos a buscar nuestra Biblia. Ustedes pueden usar la versión que ustedes quieran. Yo por lo general, mi primera Biblia que yo compré es esta. Eh, la tengo aquí toda destacada, rayada, apuntada con algunas cositas ahí que para que uno no se lo olvide también. Por el lado uno le va colocando los versículos con los cuales se relacionan algunos. Y bueno, es bueno que ustedes también puedan tener esa práctica o simplemente si no les gusta rayar la Biblia, pueden tener un cuaderno aparte y por cada libro y ir anotando esos datitos que de repente sirven mucho para poder estudiar y para poder aprender y además poder enseñar a los demás. Muy bien, entonces, como habíamos dicho, este es el Evangelio de Juan. Vamos a ir en materia. Por aquí les tengo compartida una pantalla y tenemos los primeros 5 versículos de, de este libro. Como les había dicho, fue escrito por el apóstol Juan. Él estuvo eh, la vivencia de poder vivir, de poder estar con el Señor Jesucristo y él caminó junto al Señor Jesucristo, compartió también en la cena del Señor, lo vio también crucificado y además el Señor le dio la bendición también. Más adelante lo podemos ver en el libro Apocalipsis que le entregó la gran revelación de quién era el Señor, ya manifestado como rey, como el león de Judá. Muy bien, vamos a los primeros versículos que tenemos. Evangelio de Juan. Acá tenemos versículo número 1. Vamos a subrayarlo y vamos a dar lectura para que no nos perdamos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y a veces nos queda no muy claro, ¿cierto? Era la palabra. Bueno, lo que les podríamos decir ahora a ustedes con respecto a estos tres enunciados que aparecen aquí, que en el principio, ¿en principio de qué? ¿Principio de la creación del mundo? ¿O en el principio de la revelación de la verdad de Dios? Yo me guío más por esta. En el principio de la revelación de Dios. Él es la palabra, porque la palabra significa logos. En griego, acordemos, tenemos que saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo. Aunque el pensamiento de los escritores siempre fue en hebreo. Y podemos ver que hay muchas formas de escritura que devienen del pensamiento griego. Pero ahora nos vamos a centrar en esto. En el principio era la palabra. En el principio de la revelación, él era la palabra el logos, que significa palabra, pero en este caso va relacionado más por la lógica de Dios. Entonces, en el principio era el propósito, la lógica de la mentalidad de lo que era el reino de Dios para nuestro mundo, para este reino, un reino terrenal. Y dice, y la palabra, el logos, era con Dios. Ese propósito era con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, el propósito de quien tenía ese propósito, quien iba a venir a cumplir ese propósito, el que conocía los pensamientos de Dios, el que conocía las revelaciones de Dios para nosotros, cuando lleguemos al reino, cuando conozcamos esta verdad del reino, Él era el Dios, Dios mismo. Por eso se hace una, entre comillas, podríamos decir, se enseña de que habían tres dioses en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en este caso se refiere a uno, al Hijo. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya?
pero Él era con Dios y Él era Dios. Él estaba con Dios desde el principio de la revelación y desde el principio de la creación del mundo. Es decir, está no en este tiempo de cronología que tenemos nosotros, sino que desde la eternidad. ¿Ya? Dice, aquel que es la palabra era en el principio con Dios, y todo fue hecho por Él. Es decir, nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, como ya les había mencionado, el tema de que este logos, que era el propósito de la mentalidad de Dios, que venía de la lógica de Dios, que es el que se va a manifestar en nosotros, o que se manifestó, mejor dicho, porque más adelante dice que se va a hacer carne, Él, todo fue hecho por Él. Y nada de lo que fue hecho sin Él. O sea, Él también ya estaba en Dios. La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, pero también dice que eh, todo fue hecho por Él, fue hecho para Él, y sin Él nada fue hecho. O sea que el mismo Dios fue el que creó todo. El mismo Dios es el que se va a manifestar, ¿ya? Porque Él es la plenitud de todo. Y dice, en Él estaba la vida. ¿Cuál es la vida? La vida para el ser humano. Tenemos que entender una cosa. La vida siempre va a estar relacionado con eternidad. Y la muerte va a estar relacionada con no tener la posibilidad de entrar al reino de Dios, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos entender que el tema de la vida significa que es Él estaba en Él estaba la vida, es Él, al igual que la palabra que estaba en Él y que todo fue hecho por Él llevaba la vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver esa luz. Porque dice, y la vida era la luz, era la iluminación que tenía que venir a los hombres aquí en la tierra. Nosotros no tenemos esa iluminación cuando nosotros nacemos. Nuestro entendimiento no tenemos esa iluminación. Él es el cuando se manifiesta, es que nos ilumina a nosotros. Y dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Esa luz se manifiesta en nuestra vida, resplandece en nuestras vidas. Cuando nosotros estemos en tinieblas, o nosotros estamos en tinieblas hoy en día porque no tenemos la revelación completa de Dios, no conocemos a Dios, y cuando Él se manifiesta a nosotros, Él nos da esa iluminación. Y dice que Él venció las tinieblas, porque Él vence, podríamos decir que las tinieblas son como la ignorancia, entre comillas. La luz versus las tinieblas es la ignorancia y el conocimiento de Dios versus la ignorancia y el conocimiento de los hombres. Entonces podemos ver cosas muy profundas, pero cosas que también nos van a ir explicando cómo es esto de que el pensamiento de las personas que estaban escribiendo, o en este caso de Juan, que escribió este libro, él lo asocia con el libro que encontramos en el Antiguo Testamento, que es en- que es el libro de Bereshit, que es el Génesis, que donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero también en el principio Él creó la luz. Dijo, hágase la luz, lo que tiene que ver con esa iluminación que va a llegar. Él separó la luz de las tinieblas también. O sea, Él separó la verdad de Dios con la ignorancia, la oscuridad. Y vio, dice que era bueno, o sea, que era bueno para el propósito de Dios. Pero ese propósito de Dios era el que iba a venir ahora. Jesucristo que iba a ser carne. Entonces, hermanos, a veces cuesta entender, pero a veces es simple de entender eh, qué es lo que quiere decir la Biblia. ¿Ya? Ahora vimos los primeros 5 versículos que a veces no nos entregan muchas pistas para poder entender de qué se trata, pero a medida que vamos avanzando en el estudio,
nos va a ir revelando este libro. ¿Qué es lo maravilloso que tiene este libro? Nos va revelando la figura del Señor Jesús. Y nos va revelando la manifestación del Señor Jesús. Y nos va revelando también que aquel Jesús que vino aquí a la tierra, que nació como hombre, siendo Dios, Él es el Cristo, el que estaba profetizado y el que los antiguos habían escrito a través de las profecías. Pero cuando vino acá al mundo, aquellos que estaban a cargo del sacerdocio, aquellos que eran los levitas o los que estaban a cargo de la gobernación de la parte espiritual, religiosa, no tuvieron, no tuvieron la capacidad de poder verlo. No tuvieron la capacidad de ver lo que era y lo que representaba que Dios, hecho hombre, ¿cierto?, haya venido a esta tierra para poder entregarnos el reino. Porque al final el libro de Juan nos entrega la revelación del reino de los cielos que vino a este reino terrenal. Así que hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Eh, Pueden seguir leyendo los próximos versículos para poder ir entendiendo. Eh, para mí ha sido muy bueno y grato este momento para poder entregarles un estudio, aunque sea cortito, ya nos vamos a ir extendiendo de a poco, pero quería hacer el énfasis en estos en el primeros 5 versículos para que podamos entrando ya al todo el desarrollo de lo que es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Así que hermanos, que el Señor les bendiga mucho en sus vidas y que ese conocimiento que tiene la palabra de Dios también nos vaya alimentando y vayamos creciendo espiritualmente. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta la próxima.